Buenas tardes, bienvenidos a Justicia TV Noticias. Amigos, les saluda Liliana Choi. Y Giovanna Argandoña, listas ya para darle la mejor información. Vamos ya con nuestros titulares. Más de 700.000 niños y adolescentes son víctimas del trabajo infantil en Perú. Poder Judicial advirtió que aquellos que utilicen a menores para trabajos forzosos, como la explotación minera, tendrían una pena efectiva de 10 años de cárcel. Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia logran hito importante para mejorar sistema de justicia con la tabla unificada de delitos, un esfuerzo conjunto para revolucionar la forma en que se combate el delito. Conozca las historias de las personas vulnerables que se beneficiaron con la jornada de justicia itinerante en Huaura. Y también con el uso de agentes encubiertos en el transporte público, Autoridad de Transporte para Lima y Callao logra reducir en más del 50% los casos de acoso sexual en el metropolitano. Poder Judicial insta a denunciar este delito, que es sancionado con pena de cárcel. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. Esta semana se conmemora en el mundo la Semana contra el Trabajo Infantil, con una conmovedora cifra que nos proporciona el Ministerio de Trabajo. Más de 700.000 niños, niñas y adolescentes son víctimas del trabajo infantil en el país, un flagelo que afecta a los más vulnerables, los que deberían disfrutar su niñez, pero en muchos casos están sometidos a los intereses de los adultos que los explotan laboralmente. Vean este informe de Karim Vallejos. Hola, buenos días. Les saluda la línea 19 contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Buenos días, señorita. Quisiera poner en conocimiento, denunciar un caso de trabajo infantil. Una simple llamada gratuita a la línea 1819 desde cualquier número fijo o celular puede salvar a un menor de edad y evitar que sea uno más en las estadísticas del trabajo infantil en nuestro país. Es un trabajo que se viene realizando de forma articulada por proteger a los niños, niñas y adolescentes y de repente sacarlos de esa situación en la que actualmente se encuentran inmersos. La campaña Construyamos Juntos un Perú sin trabajo infantil, promovida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, busca prevenir y erradicar el trabajo infantil. Y es que según la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, del año 2022, un aproximado de 761.000 entre niños, niñas y adolescentes son afectados con el trabajo infantil. Que los niños, niñas y adolescentes de las edades de 5 hasta los 17 años, el porcentaje es de un 9.8%, lo cual se va a traducir en un aproximado de 761.000 niños, niñas y adolescentes que se encontrarían en dicha situación. Es decir, 10 de cada 100 niños, niñas y adolescentes lamentablemente está inmerso en trabajo infantil. Son niños que en su mayor proporción realizan trabajo infantil, sin embargo se resalta que las niñas y adolescentes tienen un mayor riesgo de realizar tareas domésticas intensivas en comparación con sus pares varones. Incidencia de trabajo infantil se podría decir en mayor medida en los hombres que en las mujeres, de un 12.7% a un 11.4%, pero también debemos tener en consideración que muchas niñas y adolescentes no están siendo consideradas en ese porcentaje porque ellas muchas veces están desarrollando tareas de hogar. Los niños, niñas y adolescentes realizan trabajos riesgosos en sectores como la pesca, pero sobre todo en la minería ilegal. La representante del Ministerio de Trabajo señaló que continúan trabajando de manera articulada con la SUNAFIL, que recientemente reportó en qué lugares hay mayor incidencia de trabajo infantil. Indicó que desde el 2023 a lo que vamos del 2024 emitió un aproximado de 1.445 actuaciones inspectivas, logrando identificar que en las regiones donde se ha producido o identificado trabajo infantil ha sido en Lima Metropolitana, en La Libertad y en Junín. Los adolescentes pueden laborar a partir de los 14 años, pero con una autorización previa de trabajo y en actividades que no sean peligrosas. Espinosa Rincón lamentó que en algunos casos son los mismos padres quienes someten a sus hijos al trabajo infantil, privándoles de su educación y poniendo en riesgo su salud e integridad. Un riesgo porque está expuesto a diferentes factores que afectan su salud, su integridad, podrían estar incluso inmersos en la trata de personas o un accidente de trabajo. Entonces, el solo hecho que este niño no asista a la escuela por ir a trabajar ya constituye trabajo infantil, pese a que se encuentre bajo el cuidado de un familiar, de un padre de familia.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo renueva su compromiso con la prevención y erradicación de esta problemática. 4, 3, 2, 1. Giovanna. Bien, precisamente para comentarnos lo que establece la ley para proteger a los menores del trabajo forzoso, así como sancionar a aquellos que fomentan la esclavitud laboral, nuestra compañera Melody Sánchez se encuentra con el juez Martín México Leaño de la Corte Superior de Lima. Adelante, Melody. Así es, compañera, vemos hoy en día que muchos niños son privados de su niñez, de su potencial y su dignidad, que perjudican su desarrollo físico y psicológico. Y es que existen peores formas de trabajo infantil. Entre ellas tenemos la trata de personas, la explotación laboral, la esclavitud, entre otras actividades ilícitas que el Código Penal sanciona. Para conversar al respecto estoy acompañada del doctor Martín México, juez del 15º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Justicia TV. Coméntenos, ¿qué delitos pueden configurar por las peores formas de trabajo infantil? Gracias. Las peores formas de trabajo infantil pueden configurar diversos delitos. El análisis debe comenzar por el delito de trata de personas, en este caso específico, de niños, niñas y adolescentes. Este delito protege la dignidad humana, porque a través de la trata de personas se cosifica al ser humano, se le degrada a un objeto sobre el cual se puede utilizar los atributos de la propiedad, disponer, vender al ser humano. Este delito es de carácter complejo. Generalmente se comete a través de organizaciones criminales o bandas criminales. Didácticamente, la trata de personas se puede entender como un acto y un fin. Un acto porque el autor de este delito capta, transporta, traslada, retiene o acoge a un niño, niña o adolescente con la finalidad de realizar una explotación laboral, sexual, el tráfico de órganos o la venta de niños. Debe quedar claro que la trata de personas sanciona el solo acto de acoger, trasladar, transportar o retener a un niño, niña o adolescente. Doctor, entonces, ¿cuáles serían las sanciones para las personas que obligan a los niños a este tipo de delitos? La trata de personas está sancionado de manera drástica en el Código Penal. Si el niño, niña o adolescente tiene entre 14 y 18 años de edad, la pena privativa puede ser de 12 hasta 20 años de pena privativa de libertad. Y si es un niño, niña o adolescente menor de 14 años, la pena puede ser entre 25 a 35 años de pena privativa de libertad. Gracias, doctor, por habernos acompañado a través de la señal de Justicia TV. Nosotros vamos a estudios con nuestras compañeras. Adelante. Bien, terrible situación y lo que escuchamos, un drama y lamentablemente pues muchas personas, autoridades parecen haberse acostumbrado a ver a los niños de la calle como parte del paisaje, ¿no? Una situación que nos llevaría a tomar acción cuanto antes. Y también, bueno, lo que menciona el juez, interesante, muchas personas no se ponen a pensar que el trabajo infantil forma parte del delito de trata de personas, lo ha dicho, es una modalidad de la trata de personas y las penas son por eso muy altas. Ahora, muchos de nosotros salimos a la calle y sabemos exactamente en qué avenidas hay niños a esta misma hora de la tarde. Sabemos que están acompañados muchas veces pues, por otros niños, por personas adultas. Pues, ¿quién hace el seguimiento a estos casos, no? De repente las autoridades que están encargados de ver estos temas pues podrían hacer el seguimiento respectivo, además, claro, de invitar a los ciudadanos o cualquier persona que pueda llamar a la línea 1819, como hemos visto hace unos instintos, para sumarse a esta campaña que saludamos desde aquí. Y a veces son los mismos padres, es lo sorprendente. Así es. Seguimos con otra información. Por supuesto, siguiendo con el mismo tema, también en la minería ilegal se registran los mayores índices de explotación infantil. Por ello, el Poder Judicial advirtió que aquellos que utilicen a menores para trabajos forzosos de explotación minera tendrían pena efectiva de 10 años de cárcel.
Este tiene como una pena mínima de 8 años y una máxima de 10 años. Esa es la pena que se da a estas personas que utilizan pues a menores de edad para este fin ilícito. La minería ilegal genera millones y millones de soles en ganancias ilícitas en el Perú. Parte de esas ganancias se debe a la explotación de menores en condiciones más deplorables. Al respecto, el Poder Judicial advirtió que quienes utilicen a menores de edad en dichas actividades enfrentarán una pena efectiva de hasta 10 años de cárcel. Según divulga Inga, los menores no tienen la capacidad de decisión autónoma y están bajo la patria potestad de sus padres, lo que agrava la situación. Y también la pobreza económica, que juega un papel importante en muchos de estos pueblos, obligan a los padres a ser cómplices de este atropello contra ellos y se utiliza a menores de edad, ¿no? También enfatizó que la Fiscalía tiene el deber de intervenir cuando detecte a menores de edad trabajando en actividades mineras. En tales casos, debe solicitar al Poder Judicial la imposición de sanciones. Divulga Inga destacó que estas situaciones prevalecen en zonas remotas donde el control estatal es débil. Pero ¿dónde se ve generalmente en este tema? Este tema se ve, por ejemplo, en zonas mineras donde el Estado todavía no ha alcanzado su control. En lugares que se encuentran a muchas horas de la ciudad, muchos escolares dejan inclusive sus labores de estudio del día a día porque ven más rentable la actividad minera a su edad. Finalmente, Divulga Inga subrayó la importancia de la justicia ambiental y la implementación de juzgados especializados en competencia ambiental a nivel de todo el país. La justicia ambiental en nuestro país no es lejana. Se habla bastante de este tema de justicia ambiental. Para nosotros en el Poder Judicial ha sido un gran reto y estamos encaminados a ello. Se ha logrado bastante trabajo con los jueces a nivel nacional, no solamente la implementación de juzgados especializados con competencia ambiental, sino también la propia formación que vamos fortaleciendo del día a día sus capacidades de nuestros magistrados a nivel nacional. Estos esfuerzos buscan proteger a los menores y el medio ambiente, asegurando que la justicia llegue a las comunidades afectadas por la minería ilegal. 2, 1. Un Perú sin trabajo infantil es el lema que está promoviendo el Ministerio de Trabajo. Ojalá y se haga realidad. Bien, a propósito de este tema, Vilma Seña Santamaría, dueña del contenedor donde murieron calcinados 2 jóvenes durante el incendio en las Galerías Nicolini, esto en el 2017, lleva 7 años prófuga de la justicia. Imagínense, los 2 muchachos eran esclavizados laboralmente porque estaban encerrados con llave en condiciones infrahumanas. Recordemos este proceso en Casos que hicieron historia. Era la lucha desesperada de 2 seres humanos que intentaban salvar sus vidas. ¡Ahí hay un pata ahí arriba! ¡Ahí está tu brazo! ¡Quiere salir! Tú puedes, hijo, por favor. Confía en Dios, por favor. Solamente Dios te va a ayudar. Lamentablemente, el milagro no llegó. Jorge Luis Guamán, de 19 años, y Jovi Herrera, de 20, murieron carbonizados el 22 de junio del 2017 durante el pavoroso incendio en la Galería Nicolini en las Malvinas. Ambos jóvenes habían sido encerrados en un contenedor donde eran explotados laboralmente, un contenedor que se convirtió en su ataúd. Tú me estás viendo ahora. ¿Por qué le echaste candado a mi hijo? ¿Por qué? ¿Duermes tranquilo? Lo vas a pagar arriba, te vas a ir al infierno, maldito. Le mataron a mi hijo, le mataron, le quemaron. Mira cómo me entregaron cenizas, no es justo.
El incendio se inició por una negligencia de Einstein Nelson Vázquez Acuña, quien lanzó una colilla de cigarro en uno de los almacenes de la Galería Nicolini, que estaban repletas de galones de tiner y otros objetos inflamables, y que desató en segundos el horror. En vez de avisar, huyó del lugar. Las llamas consumieron cientos de puestos. En unos contenedores ubicados en el 5º piso, 2 jóvenes habían sido encerrados por el comerciante Johnny Coico Cirlopú, con candado y cadenas. Les pagaba apenas 20 soles por jornal. No tenían acceso a baño ni comida. Los muchachos, por una rendija, pedían ayuda. Sacaba su manito por arriba. Sacaba su manito. ¿Cómo está tu familia? Mal, destrozado, porque no es justo que muera así. Tengo su voz acá en mi cabeza, todos los días. Ahí, tío, ayúdame. Esto no es solo una tragedia, esto es un crimen también. En 2018, la jueza Melina Miguel Diego comenzó el juzgamiento de Johnny Coico Cirlopú y su esposa Vilma Seña por la muerte de sus 2 empleados. Se trata de un delito que presupone una situación asimétrica y de dominio entre un agresor o agresores y una víctima vulnerable, sea esta mayor o menor de edad. Esta situación es aprovechada por el agresor para someter a la víctima a una condición de explotación laboral. En el presente caso se advierte con las pruebas actuadas que los agraviados han sido sometidos a una explotación laboral. Johnny Coico se le veía aterrado y distaba mucho de la conducta que mostró al iniciar las investigaciones, cuando trató de negar todo vínculo laboral con las víctimas. No, porque no está trabajando conmigo, sino que se me pidieron por favor. ¿Lo conocerás de qué? No, nada era para coordinar en caja. Caja, nada más. ¿Cuántos días estás trabajando ahí? No, habrá sido una hora que nosotros trabajando. En la audiencia, Johnny Coico, al escuchar los cargos en su contra, no podía evitar un tic nervioso en su rostro. Donde el acusado Coico Cirlopú les abría la puerta enrollable y les decía que deberían de hacer, para luego retirarse y cerrar con candado la puerta enrollable, dejando a los agraviados en el interior sin proveerles alimento, en un lugar sin servicios higiénicos, con poca luz, permaneciendo de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Trabajamos encerrados, no había ventana, era enrejado, se cerraban y había unas rejas, por ahí nomás se podía entrar el aire. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6:30, 12, cuando ya se iba la luz. ¿Cuánto les pagaban por ese trabajo que realizaban? Pagaban menos del mínimo, pagaban 20 soles, 25 soles para cada uno. No había ni espacio ni para que puedan ir al baño, tenían que orinar en botella. No pudieron salir, estaban encerrados en unos containers en el 5º piso con candados. Era pues una forma de esclavitud. Cerraba los ojos como deseando no ver lo que le esperaba, y que se concretó el 28 de junio del 2018, cuando la jueza Melina Miguel dictó la sentencia para él y su esposa. A 35 años de pena privativa de la libertad, la misma que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 5 de julio del 2017 vencerá el 4 de julio del 2052, condenando a Vilma Marbel y Seña Santamaría, cuyas demás generales de ley obran en autos, como autora del delito contra la libertad, violación de la libertad personal, trata de personas agravadas con fines de explotación laboral y esclavitud y otras formas de explotación laboral en agravio de las personas identificadas para este proceso, con clave 172-17-3, 172-17-4 y 172-17-5, a 32 años de pena privativa de la libertad. Johnny Coico apeló a su condena. No estoy de acuerdo con la pena y voy a apelar. El juez Jorge Goavi Labat presidió el tribunal que revisó la condena de 35 años de prisión para Johnny Coico y de 32 años de cárcel para su esposa Vilma Seña. Cualquier persona sin necesidad de ser magistrados, por la forma sobre todo de aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas por sus condiciones socioeconómicas, por la forma en que ellos de una o de otra forma tratan de llevar el pan a sus hogares.
El 17 de mayo del 2019, la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima reformuló las condenas, imponiendo 30 años de prisión para Johnny Coico y 15 años de cárcel para su esposa Vilma Seña, quien aún permanece no habida. Ambos por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y esclavitud. Y esta es una forma de decirles alto, ¿no? y que no cometan, porque saben de que definitivamente van a ser objetos o sujetos de una sanción penal, como en este caso, ¿no? La sentencia a Johnny Coico fue una fotografía de una triste realidad, que hay personas que buscan conseguir dinero a costa del dolor de otras personas. La lección que debemos entender en este caso es pues que primero debemos considerar a todas las personas como seres humanos y no tratarlos pues como una cosa. Los tuvieron prácticamente encerrados como si fueran animales, pues, ¿no? Cuando es Día de la Madre me acuerdo que lo poquito que trabajaba él me dio mis 10 soles, mamá, para que te compres algo. Y eso nunca me voy a olvidar. Siempre decía que me quería, que yo era la única mamá para él. Y siempre dormía conmigo, agarró de la mano. Era un niño que le gustaba dormir conmigo, agarró de la mano. El Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de 50.000 soles a quien dé información que permita la captura de Vilma Seña Santamaría y quien aún tiene cuentas por rendir a la justicia. El Poder Judicial ha estado reiterando sus capturas cada 6 meses para que lo ubiquen. E incluso también hemos pedido a la Interpol, ¿no?, para ubicarla, porque ya han pasado tantos años y la señora es inubicable hasta este momento. Pero el Poder Judicial persiste. Un caso que nos dejó una lección, que nunca debemos perder nuestra humanidad en esta búsqueda de progreso económico, que la esclavitud de otro ser humano es un acto vil y que todo aquel que lo realice, tarde o temprano, será alcanzado por el largo brazo de la ley. ¿Cómo olvidar aquellas imágenes de desesperación impactantes, los últimos segundos pues, de estas dos víctimas, dos jóvenes víctimas mortales que perecieron en el contenedor de la Galería Nicolini? Sí, terrible, terrible la memoria, terrible la situación de la señora. Y más terrible me parece que hayan pasado 7 años y esta mujer se haya hecho humo, haya desaparecido. Ojalá la capturen pronto. Así es, bien, vamos a cambiar el tono de la información. Esta es una buena noticia. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que los casos de acoso sexual se han reducido casi en un 50% en el metropolitano, desde que las autoridades están colocando agentes encubiertos para advertir en forma rápida estos hechos. Miradas indebidas, comentarios inapropiados o contacto físico no consentido son las diversas formas de violencia de género que muchas de nosotras hemos sufrido en el transporte público. Ante esta problemática, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao reveló que se han reducido los casos de acoso sexual de 52% a 27% en el metropolitano, desde que se implementó la ruta del Plan Piloto para salvaguardar a las mujeres. Se ha reducido la incidencia de casos de acoso sexual en 6 puntos, de 21 a 15%. Y sobre todo, ¿en qué tipo de manifestación de acoso sexual? En tocamientos y indebidos. En tocamientos indebidos se ha reducido de un 52% a un 27%, ¿no?, desde que venimos implementando las medidas. Esta iniciativa consiste en la incorporación de agentes encubiertos a bordo de los autobuses, que tiene como objetivo monitorear el comportamiento de los pasajeros para detectar y actuar frente a incidentes de acoso sexual, a la vez que brindan asistencia inmediata a las víctimas. Se está pegando mucho a ti, ten cuidado, por favor. Además, se han creado filas especiales en las estaciones para el embarque prioritario de grupos vulnerables, incluyendo mujeres, niños y adolescentes. Solo tenemos la ruta C, son 2 filas, fila delantera y fila trasera. La fila delantera, por favor, de preferencia, mujeres, niños y adolescentes.
Asimismo, los puntos de embarque cuentan con efectivos policiales y se han establecido módulos de atención. Estas medidas comenzaron a ejecutarse el pasado 18 de abril en el terminal Matellini, en Chorrillos, y se ha ido implementando de manera progresiva en las diferentes estaciones del metropolitano para mitigar el acoso sexual. Este es un trabajo articulado que lo venimos haciendo desde el transporte, pero de la mano con nuestras autoridades, porque cada uno de nosotros tiene competencias, pero lo hacemos de manera conjunta para darle una atención oportuna y un mensaje muy claro a las víctimas que no están solas y a estas personas que es un delito y que está penado por la ley. Bien, cambiamos de información para contarles que debido a un inconveniente técnico se suspendió la diligencia del Ministerio Público para la extracción de información de 2 celulares del expresidente Alan García. La defensa de la familia del exmandatario cuestionó el fin de la diligencia. La diligencia se ha llevado o se ha pretendido instalar, aun cuando las defensas han solicitado la suspensión por acciones de tutela que han planteado, pero el aspecto técnico es el que lamentablemente no ha podido permitirnos llevar a cabo esta diligencia. De esta manera, el fiscal José Domingo Pérez anunció que por cuestiones técnicas se suspendía la diligencia que pretendía extraer información de 2 celulares incautados al expresidente de la República, Alan García Pérez. Se va a elevar un informe correspondiente al despacho de la Fiscalía de la Nación para que pueda atender la necesidad de este aspecto técnico que requieren los peritos. Remarcó que la suspensión fue por una cuestión técnica, a pesar de que se encuentran en proceso algunos recursos judiciales presentados por la defensa del fallecido Alan García. Nos han planteado acciones de tutela ante los señores jueces. Estaremos prestos a presentarnos al Poder Judicial para señalar que todas las actuaciones se han llevado a cabo respetando los derechos y las garantías del proceso. De su parte, la defensa técnica de la familia García calificó esta acción como un despropósito. Si él quiere investigar a Luis Nava, a Miguel Atala, etcétera, son otros 6 coinvestigados, ¿por qué no han ingresado a los teléfonos de estos coinvestigados? Es decir, se investiga al fallecido, pero no se investiga a quienes están investigados vivos, valga la redundancia. Eso evidentemente es un despropósito, una arbitrariedad, en verdad, una locura. Esta diligencia fue autorizada por el 6º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y se realiza en el marco de la investigación contra Luis Nava, exsecretario del despacho presidencial del extinto Alan García, y contra Enrique Cornejo y otros acusados por el delito de colusión, lavado de activos y otros. Recordemos que Nava Guiber afirmó ante los fiscales Domingo Pérez y Meryl Guamán que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, le entregó loncheras de dinero al fallecido exmandatario. Bien, y hace poco emitió un informe la Defensoría del Pueblo sobre el problema de hacinamiento en penales. Sobre este tema nos reporta nuestro compañero Walter Condori, quien se encuentra en este momento con el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga. Adelante, Walter. Muchísimas gracias por el pase. Me encuentro con el doctor Víctor Prado Saldarriaga, él es juez supremo de la República. Doctor, bienvenido a Justicia TV. Un tema que nos convoca es la situación de los penales. 140.000 menores de edad, hijos de internas, no tienen una atención debida en el país. ¿Qué nos reflexiona este tema? Buenas tardes, un cordial saludo a Justicia TV. Bueno, el problema de la cárcel en nuestro país es muy común al que lamentablemente se manifiesta a nivel regional. Las tasas de hacinamiento y lo que ello implica para el desarrollo de servicios hacia los internos, sean hombres o mujeres, es una constante en la historia nacional, cuando menos de los últimos 40 años. Las estrategias que se han diseñado
en diferentes momentos, han pasado siempre por procesos de reorganización del Instituto Nacional Penitenciario, por reformas parciales y aisladas a la normatividad contenida en el Código de Ejecución Penal. Sin embargo, no han dado resultados efectivos al extremo que el Tribunal Constitucional declaró en una emblemática sentencia un estado de cosas inconstitucional en las cárceles justamente por la falta de servicios, el hacinamiento, la sobrepoblación. Si esto ocurre en relación a los internos que están radicados en estos centros carcelarios, puede inferirse lo que ello implica para sus hijos, hijas, esto es, para los menores que deben de modo transpersonal compartir de alguna manera esa condena. Las posibilidades de darle a ellos algún ambiente apropiado para los años que deben cumplir acompañando a sus madres en las cárceles no es tampoco una opción que podamos señalar cumple mínimamente las expectativas o las necesidades que ellos pueden tener. El panorama es muy grave. El Poder Judicial integra el Consejo Nacional de Política Criminal. El doctor Iván Guerrero y su servidor representamos a nuestra institución. Y uno de los puntos de preocupación es qué hacer, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional fijó hacia el año próximo metas que debían de cumplirse. Caso contrario, tendrán que cerrarse los penales hacinados. El Estado, los distintos sectores, incluyendo el Poder Judicial, estamos pues abocados a ir implementando algunos correctivos que obviamente no serán la solución esperada. Doctor, pero usted hablaba de un marco normativo sugerente como estrategia. ¿Cuál es ese aporte desde nuestra perspectiva del Poder Judicial? Bueno, hay una gran contradicción en la legislación peruana de la coyuntura de los últimos 10 años. Nuestras normas penales, como consecuencia del incremento de la inseguridad ciudadana, del desarrollo de formas violentas, de delincuencia o de emergentes formas de criminalidad organizada, han determinado que se endurezcan nuestras penas. Y en ese contexto, la gente que va a la cárcel tiene pocas posibilidades de salir de ella antes del cumplimiento de sus penas, que de hecho son sumamente largas, incluyendo un alto volumen de cadenas perpetuas. Frente a ello, entonces, el Estado trata de realizar otras reformas que actúen como paliativos a ese problema. Uno de estos esfuerzos fue el decreto legislativo 1585, que planteaba muchas reformas permitiendo la aplicación de formas alternativas al encarcelamiento o de excarcelación anticipada de los internos. ¿Cuáles serían esas? Bueno, hay varias. Se han potenciado todas las que tiene el Código Penal, desde la suspensión de la ejecución de la pena hasta la conversión de penas en ejecución, pasando por el siempre anunciado despegue de los grilletes electrónicos, esto es la vigilancia electrónica personal, que aún, pese al tiempo transcurrido, no alcanza siquiera a hacerse notar. Pero, como decía, estas normas no han encontrado aún un eco de aplicación suficiente, porque hay un largo listado también de delitos que son excluidos de sus alcances. Muchísimas gracias. Ustedes han escuchado, entonces hay mucho pan por rebanar, hay mucho que hacer, pero el aporte del Poder Judicial está ahí. Adelante ustedes en estudios. Bien, muchas gracias, Walter. Y nosotros nos vamos a una breve pausa, pero volvemos con Justicia TV Noticias en un ratito.
Gracias por seguir en Justicia TV Noticias. Ahora les compartimos un informe especial sobre la tabla unificada de delitos, un gran logro del sistema de justicia para unificar la tipificación de los delitos en el país, tanto para el Poder Judicial como para la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, revolucionando así la lucha contra la criminalidad. Veamos. Carpetas fiscales. Investigación preparatoria por el delito de hurto ante el tercer juzgado unipersonal de Moyobamba. Investigación preliminar por el delito de robo agravado por el juzgado penal de Huaura. Antecedentes penales. Sentencia de 5 años de prisión por el delito de lesiones graves por el juzgado penal colegiado de Lima Sur. Condena a 2 años de prisión suspendida por el delito de violencia y resistencia a la autoridad dictada por la Corte Superior de Lima Norte. Medidas cautelares. Prisión preventiva por 6 meses dictado por la Corte Superior de Lima Sur por el delito de lesiones. Denuncias policiales. Investigación policial por el delito de receptación ante la Comisaría de Orrantia del Mar. Investigación policial por el delito de extorsión ante la Comisaría del Cusco. La historia de Roberto es ficticia, pero la herramienta que permitirá que todo el sistema de justicia tipifique de una sola manera las ilícitas acciones de quienes están al margen de la ley y se genere además estadísticas e indicadores para mejorar las líneas de acción en gestión penal es real. Su nombre es la Tabla Unificada de Delitos, un hito histórico y fruto del esfuerzo conjunto del Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para revolucionar la gestión del combate al delito. Lo que hacemos con la tabla unificada de delitos es que hemos homologado nuestro lenguaje para que todos usemos la misma denominación en el proceso. ¿Y esto qué importancia tiene? Porque nosotros estamos a la fecha trabajando el expediente judicial electrónico. Entonces, en el expediente judicial electrónico tenemos que nosotros, lógicamente, utilizar un mismo lenguaje. Y ahí la importancia de que las 3 instituciones nos pongamos de acuerdo para usar la misma denominación cuando calificamos un evento de delito. Esto de la tabla es un gran avance para ir en una sola mirada al sistema de justicia. Es un paso silencioso que se ha dado y que beneficiará a millones de peruanos. Y eso va a permitir de que no haya retrasos en los expedientes por mala interpretación del delito, tipificación de los mismos y que se estén devolviendo o habiendo trámites administrativos de devolución y reasignación de expedientes como tales, ¿no? La peor corrupción es esa microcorrupción, esa que es por el conocimiento del expediente, generalmente se señala que hay para acelerar el proceso, para que el expediente pase al otro lado, para que se notifique, para que se dé cumplimiento a un mandato y se oficia a la policía o se oficia a otra institución. Ahora no, ahora es un clic, pasa al Ministerio Público, otro clic puede regresar, otro clic va el mandato a la policía, otro clic, o sea, y la gente lo puede ver ahí. No hay forma, ¿entiende? Menos intervención humana, más tecnología, reduce esos ámbitos de corrupción, indudablemente. No solo ayudará a la celeridad procesal, sino que cualquier ciudadano podrá tener acceso a esta tabla y ello aportará a mayor confianza y transparencia. La tabla unificada de delitos lo que contribuye es a la transparencia de la información, disminución de la corrupción. Eso es lo que se busca con la tabla unificada de delitos, que es la punta del iceberg a todo lo que se viene con el tema de interoperabilidad, ¿no? La interoperabilidad de la información, la interoperabilidad entre los sistemas de administración de justicia penal. Enfrentar delitos como el feminicidio o la trata de personas con estadísticas no unificadas era una misión imposible. Hoy, esta tabla ayudará a mejorar las políticas contra el crimen gracias a su interoperabilidad. La base de una buena decisión es una buena información. Entonces, la tabla de delitos lo que permite es homologar y hacer un registro unificado. O sea, todo el sistema se va a nutrir de una sola tabla. No va a haber interpretación diferenciada entre el Ministerio Público, la policía o el Poder Judicial respecto a la categoría de un tipo delictivo. Estamos ante un gran avance. Muchas veces no se toma en cuenta el nivel de dimensión que supone la interoperabilidad en un sistema de justicia. Creo que con esto nos estaríamos acercando a los sistemas de justicia del primer mundo. Obviamente la planificación eficiente va a dar resultados eficientes. La población finalmente se va a ver
beneficiada con este tipo de mecanismos que estamos implementando hacia adentro, ¿no? Homologar, estandarizar y unificar la información de tantos delitos y procesos fue una tarea titánica que demandó el trabajo de hormiga del equipo técnico del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y Ministerio de Justicia, que aprobaron esta tabla y trabajan en su ejecución, así como en lo que será su permanente actualización. El Congreso para sacando normas donde se generan nuevos delitos o se actualizan delitos, y entonces esto es un proceso vivo. No, es un proceso constante que tiene que ir actualizándose tanto el contenido, pero sobre todo se cimientan las bases para impulsar la interoperabilidad. La creación de nuevos delitos son aspectos que a veces parecen minúsculos, a veces pueden parecer meros detalles gramaticales, pero no lo son. Una norma penal cambiada y no identificada en su entrada en vigencia, una norma penal cuya consecuencia jurídica se desconoce, puede variar incluso el planteamiento de una teoría del caso, una acusación, una anulación, un entendimiento de la persona que es asesorada. En fin, una serie de dimensiones que pueden verse afectadas, y la idea es tener una plataforma sólida, unificada, con conceptos claros como la tabla de delitos, para que no haya ningún tipo pues, de discordancia o de desbalance al momento en el que todas las personas que ingresamos a este sistema de justicia, desde los operadores hasta los justiciables, podamos entender claramente de qué estamos hablando. Hay otros países que ya tienen tablas unificadas de delitos y los resultados en esos países han mejorado, ¿no? Las políticas públicas están mejor destinadas, mejor ubicadas, los recursos mejor enfocados. Eso es lo que nosotros buscamos: transparencia en la información, rapidez, celeridad, confianza del ciudadano hacia el sistema de administración de justicia penal. En un futuro próximo, cada proceso judicial en el Perú contará con un código único que todos los agentes del sistema de justicia penal podrán acceder. Queremos apuntar a tener un código único de caso, ¿no? Que nace la denuncia, de que se active el sistema de justicia, de la policía, la fiscalía o el mismo poder judicial, todos tengan un mismo código de identificación de los procesos penales. La tabla única de delitos será trascendente al implementarse el nuevo sistema del expediente judicial electrónico penal, la carpeta fiscal electrónica y los aplicativos del Ministerio de Justicia para el INPE o Defensa Pública en el marco de la interoperabilidad en el SAG. En la parte inicial, que es la mesa de partes física penal, ya se está implementando el desarrollo de la nueva tabla unificada de delitos. Es decir, cuando el fiscal ya comience a formalizar su denuncia con el nuevo sistema, ya va a tener la misma estructura. Es la única tabla que nos va a poner así delante de la modernidad, pero va a permitir en concreto mejorar el sistema de justicia, mayor celeridad para resolver procesos, la trazabilidad de la información va a poder ser evaluada por cualquier ciudadano y advertir dónde están esos focos de retardo, quién produce, quién no produce, quién cumple su cometido, quién no cumple su cometido. La tabla unificada de delitos es un gran ejemplo del compromiso de las instituciones de justicia para mejorar el servicio a favor del justiciable, pero también cómo el trabajo en equipo es la base de las grandes transformaciones. Bien, nos vamos ahora con información del interior del país. Omar Alejo, de la Corte de Puno, nos informa que la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control implementó la atención de quejas en idioma quechua y aymara en la mesa de partes de esa jurisdicción. Veamos. La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la Corte Superior de Justicia de Puno, en el marco de fortalecer el acceso a los servicios de justicia, implementó la recepción de quejas o denuncias en los idiomas quechua y aymara, en el área de mesa de partes única y atención al usuario. Para garantizar el derecho de acceso a la justicia a través de una atención personalizada, una atención debida al usuario, es que la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Puno ha tomado acciones y medidas correctivas para poder garantizar este derecho.
El magistrado Percy Lozada Cueva, jefe de la ODANC Puno, sostuvo que esta acción se ejecutó de conformidad a la Resolución Administrativa 28-2024 ODANC Puno, la cual dispone que la recepción de reclamos se realice en los idiomas originarios. Que en la mesa de partes única, atención al usuario, se recepcione la queja, tanto verbal y escrita, a través de su presentación por escrito de forma física, o por mesa de partes electrónica en forma personal, vía telefónica o mediante correo electrónico en los idiomas quechua y aymara. Asimismo, el documento señala que la información del seguimiento de las quejas se brindará también en estos idiomas. Artículo 2. Disponer que la información y o comunicación sobre la tramitación y el estado de los procedimientos disciplinarios a través de los asistentes de la ODANC Puno y, de ser el caso, de los jueces contralores, se brinde en los idiomas quechua y aymara. Como parte de las buenas prácticas en justicia intercultural, esta resolución, en su artículo 3, señala que en cada visita judicial se distribuirá material gráfico relacionado a los canales de atención. Disponer que la unidad descentralizada de prevención, supervisión e inspección en las visitas judiciales a los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Puno se distribuyan volantes a los usuarios del sistema de justicia, cuya información sobre los canales de atención y o comunicación para las quejas y o denuncias sea en el idioma quechua y aymara, sin perjuicio de hacerse en el idioma español. A fin de garantizar un trabajo integral, la jefatura de la ODANC Puno, en coordinación con la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Puno y la Gerencia de Administración Distrital, vieron por conveniente acondicionar los ambientes de mesa de partes y atención al usuario, con señaléticas en quechua y aymara. Se ha acondicionado el ambiente de mesa de partes único y atención al usuario, con la comodidad, el espacio y la logística necesaria para que el usuario, una vez que ingrese a este módulo, vea un cartel que señala módulo de atención y que está en español, pero también está en los idiomas quechua y aymara. Debo precisar que estos textos, tanto quechua como aymara, han sido validados por personal calificado del Ministerio de Cultura, Dirección Regional de Puno. Finalmente, Lozada Cueva hizo referencia a la traducción de los formularios de quejas a idiomas originarios. Por último, también debo mencionar que el texto contenido en los formularios de queja, como también contenido en los volantes en la cual se señalan los canales de comunicación para recepcionar quejas o denuncias o cualquier otra consulta que tenga que ver con un buen servicio de administración de justicia, están dados en idioma quechua y aymara. Desde la Corte Superior de Justicia de Puno, Omar Alejo Flores para Justicia TV. Bien, Lenny Fernández, ahora de la Corte Superior de Arequipa, nos informa sobre el importante evento internacional de extinción de dominio en la Ciudad Blanca, donde participaron jueces y expertos de la región sur del país. ¿Para qué? Para intercambiar experiencias sobre cómo combatir la criminalidad organizada. Informarles desde la Ciudad Blanca de Arequipa que el juez supremo Manuel Luján Tupes, titular de la segunda sala permanente de la Corte Suprema de la República y coordinador nacional del subsistema especializado en extinción de dominio, preside en este distrito judicial el Seminario Internacional Descentralizado en Extinción de Dominio, donde participan, además de jueces de la macrorregión sur, diferentes operadores de justicia. Este evento, que se desarrolla con apoyo de las fuerzas de la ley de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en el Perú, está orientado a dotar a los operadores de justicia de las habilidades y conocimientos necesarios para combatir las distintas formas de criminalidad organizada en nuestro país. Durante 2 días, los operadores de justicia están escuchando conferencias de expertos internacionales vinculados a la figura jurídica de extinción de dominio, con la finalidad de fortalecer los conocimientos de jueces, fiscales y abogados, de tal manera que tengan las competencias necesarias para que puedan conocer, comprender, evaluar y ejecutar de la mejor manera este proceso judicial especializado de justicia. Para Justicia TV informó Lenny Fernández.
Bien, y ahora les contamos que Isabel Cabero, una persona de la tercera edad con una discapacidad, es una de las beneficiarias de la reciente jornada de justicia itinerante en Huaura. Ella obtuvo una sentencia favorable en un proceso laboral gracias a los jueces de la Corte Suprema que ofrecieron una audiencia pública en esa ciudad del norte, Chico. Igual que ella, otras personas pudieron resolver sus casos en esa jornada itinerante. Veamos. Isabel Cristina Cabero Panana tiene 62 años. Ella padece de una discapacidad motora en la cadera a causa de una poliomielitis que le dio a los 7 años de edad. Desde el 2020 solicitaba sus derechos laborales, los cuales fueron otorgados esta semana en la primera audiencia pública descentralizada en la Corte Superior de Justicia de Huaura. Mi corazón tenía la tranquilidad durante todo este tiempo desde que me enteré de que iba a haber la audiencia. Lo único que hice algunas gestiones y después con mi esposo dijimos, bueno, ya está en las manos de Dios esto, ¿no? La fe inquebrantable de Isabel, quien junto a su esposo Orlando Segura Gomero hicieron que confiaran en las autoridades de justicia para su caso, que resultó otorgándole un fallo favorable. La sala ahora presente nos ha dado la razón en todos los extremos. Como ustedes han escuchado, pues ha declarado fundada y ha revocado la sentencia venida en grado. En tal sentido, pues nos sentimos conformes con la justicia, entendemos pues que tarda, pero llega. Isabel Cabero trabajó desde 2007 en la Municipalidad de Huaura. Fue contratada como coordinadora de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, OMAPED. Luego de algunos años fue despedida de manera arbitraria por el municipio. Es ahí cuando inicia una demanda de reposición y otros derechos como trabajadora, recibiendo justicia para su caso. Así como Isabel, muchos fueron los beneficiados con esta primera audiencia pública descentralizada en la Corte Superior de Justicia de Huaura, donde los jueces de la primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, presidida por la jueza Yanete Yogilardi, se desplazaron siguiendo los lineamientos de la ley número 31968 de justicia itinerante, a fin de resolver casos recurrentes en la zona. Hay un compromiso de todos los jueces y las juezas que se verifica en cada acción que hacemos. No es la primera vez. Los trabajos que se llevan a cabo a través de políticas, medidas, acciones que el Poder Judicial ha adoptado, incluso convirtiéndolas en políticas judiciales, hace ver que hay jueces y juezas que, a pesar de todos los problemas que se puedan atravesar en el país, seguimos avanzando para cambiar el rostro de la justicia, hacerla más humana y sobre todo garantizar los derechos de las personas que más necesitan. De esta manera, la Sala Suprema, integrada por los jueces Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Ricardo Corrales Melgarejo, así como la jueza Liliana Dávila Broncano, orientan su esfuerzo para hacer efectivo el acceso a la justicia de las personas en condición de mayor vulnerabilidad, como son las personas adultas mayores, pensionistas, a quienes la edad, la estrechez económica y las dolencias físicas o psíquicas los colocan en una situación de desigualdad en el proceso. A mí me alegra mucho que lo estén haciendo porque muchas veces se centraliza todas las gestiones en Lima y muchas veces no se dan cuenta de la necesidad de que sea descentralizado, ¿no? En mi trabajo se dice trabajo de campo, ¿no es cierto? Y cuán importante es el trabajo de campo, porque tú, estando cerca de las personas, te das cuenta realmente de la verdadera necesidad que hay de acercar el servicio hacia la comunidad. Y a mí en lo particular me agrada mucho poderlos ver y que puedan verme, no sé si me habrán podido ver a mí, pero por lo menos yo poder verlos y sentir que la justicia está mucho más cerca a la persona que lo necesita. En esta suma de esfuerzos se suman los trabajadores judiciales y administrativos, quienes desde muy temprano estuvieron presentes en este hecho histórico del Poder Judicial. Es una vocación de servicio y un compromiso que tenemos nosotros también, porque somos la cara visible del Poder Judicial, somos Poder Judicial, y Poder Judicial es justamente eso, ¿no? Dar, acceder, que las personas puedan acceder a la justicia, que sepan los ciudadanos que el Poder Judicial tiene rostro humano. Existe el compromiso de los jueces y juezas a realizar más audiencias públicas descentralizadas en otros distritos judiciales, buscando beneficiar a los ciudadanos, así como Isabel Cabero, llevando una justicia oportuna con rostro humano.
Bien amigos, vamos llegando al final del noticiero, pero antes de despedirnos queremos desearle un feliz Día del Padre a todos los papás del país, a los de la familia judicial y muy especialmente a nuestros compañeros de Justicia TV. Por eso los dejamos con este video dedicado a ellos. Veamos. Por estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la Eso me tocó con mi nieta y verdad es de corazón, les agradecemos mucho por parte de todos los chicos acá del canal. Un beso a todos. No dormiste, papá, por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol viniste, papá, siempre fuiste papá, porque me ayudaste con estudios y deberes, me enseñaste todo lo que sé de las mujeres, financiarme mucho. Queremos desear un feliz Día del Padre a todos. Feliz Día del Padre, feliz Día del Abuelo a los que ya son abuelos. En fin, que disfruten con sus familias. Papá, 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 eres guía, eres amigo, y aunque nunca te lo digo, gracias, papá, gracias, papá, por enseñarme a ser valiente, generoso con la gente, y aunque todo se vea terrible, saber que con es posible. Gracias, papá, gracias, papá, gracias, papá. Gracias, papá. Feliz día a todos los padres, por supuesto. Que pasen un lindo domingo. Con nosotros será hasta el lunes, Lili. Hasta el lunes. Feliz Día del Padre. Nos vemos.